Buenas tardes, les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Giovanni de José García Medina y seré quien modere esta mesa titulada Gobernanza, Desperdicio Alimentario y Condiciones Laborales en el Sistema Alimentario de la Ciudad de México, perteneciente al programa de Maestría de Seguridad y Soberanía Alimentarias. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Nos acompaña la doctora Ana Gabriela Ortega Ávila, profesora asociada en Ciencias de la Nutrición Humana en la Facultad de Medicina de la UNAM, y su investigación actual se enfoca en entornos alimentarios en México y cómo estos contribuyen al estado de salud de la población. Honra con su presencia, doctora. También nos acompaña el doctor Salvador González Flores, quien es doctor en Ciencias en Socioeconomía, Estadística y Desarrollo Rural por el Colegio de Posgraduados y cuenta con un postdoctorado en la Universidad Autónoma Chapingo. Es especialista en seguridad y soberanía alimentaria, cambio climático, políticas públicas, desarrollo sustentable. Es miembro del SNI, de la CECITI y miembro de la Red de Innovación Agroalimentaria a nivel internacional. Nos honra también con su presencia, doctor. Muchas gracias por la invitación. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que expondrán sus avances del trabajo terminal, a quienes en un momento iré presentando. Primero expongo la dinámica de trabajo. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. ¿Tienen alguna duda? Perfecto. Sin más, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Roberto Mendoza Villegas, quien presentará su trabajo La participación pública en la gobernanza de la Central de Abastos de la Ciudad de México. Adelante, Roberto. Buenas tardes, nada más confirmar si se ve, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Sí, venga, vale. Hola, buenas tardes, gracias por atender en este coloquio. Bueno, soy Roberto Mendoza, ya estudiante del cuarto semestre de la maestría en Seguridad y Soberanía Alimentaria, y el trabajo que estoy realizando estudia la participación pública en la gobernanza de la Central de Abastos de la Ciudad de México. Se parte de que la Central de Abastos, por el volumen de alimentos que se comercian y el volumen que representa para el abastecimiento alimentario tanto en la Ciudad de México como en el país, es una infraestructura esencial del sistema alimentario capitalino nacional. Como datos que nos permiten asegurar esto es que el 80% de los alimentos que consumen los capitalinos se comercializaron en la central de abastos, es decir, lo que compramos en los mercados, en los tianguis, proviene y pasó por la central de abastos, mientras que el 30% de los alimentos que se consumen, esto a nivel nacional, también pasaron por la central de abastos, es decir, lo que se consumió productos que se consumen en Sonora o algunos camarones que se consumen en Huatulco, pasaron por la central de abastos. Entonces, el estudio que se presenta va más en torno a la seguridad alimentaria como un vínculo de la soberanía alimentaria. Ahora, el tema surge porque en la administración del 2018 al 2024 del gobierno de la Ciudad de México se hizo una inyección histórica de recursos públicos por más de 1,000 millones de pesos en diferentes obras e infraestructuras dentro de la propia central de abastos. Se hicieron paneles solares, se hicieron CENDI, se hizo una renovación del drenaje, del pavimento y se hizo un CES 4, que es un lugar de seguridad de la policía con cámaras y demás. Entonces, se hizo una inyección de recursos públicos histórica. Si partimos del hecho de que la seda es una infraestructura esencial para el sistema alimentario, podría tener lógica que el sector público pues esté interesado en que su infraestructura esté, digamos, a nivel y funcional para que no
pueda poner en riesgo en la estabilidad del abastecimiento alimentario tanto local como nacional. Sin embargo, llama la atención es cómo se organiza y quién es responsable en realidad de asegurar que la central de abastos opere de manera permanente. Y se ha hecho una revisión de cuál es el esquema de gobernanza de la SEDA. Y aquí se plantean dos puntos importantes. Uno es que la organización de la SEDA es privada. En realidad, la central de abastos no es una infraestructura pública. Se organiza a través de un fideicomiso privado. ¿Qué significa esto? Que no hay un mecanismo de revisión de recursos que maneje el fideicomiso y que en teoría se debería de alimentar los recursos del mantenimiento de las cuotas de los locatarios que comercian ahí en la central de abastos. Entonces, este es un primer dato, la organización de la SEDA es privada, pero la administración, que es cómo se organiza al interior y se toman las decisiones, es público-privada. Es decir, existe un comité técnico que se encarga de regular el fideicomiso de la central de abastos privado, en donde participa como ente público el gobierno de la Ciudad de México y como ente privado los comerciantes en un colegio de 24 integrantes conformado por 12 representantes de los comerciantes electos cada 3 años y 12 representantes del sector público de la Ciudad de México. Y el presidente es el jefe de gobierno quien tiene, o jefa de gobierno, quien tiene el voto de calidad. Entonces nos enfrentamos a que en realidad la central de abastos, a pesar de su carácter esencial en el sistema alimentario, está ordenada bajo una figura privada, pero con un esquema de gobernanza público-privada. Ahora, por eso en el trabajo que estamos realizando, más allá de solamente abordarlo desde un ámbito analítico de gobernanza, nos damos cuenta que en realidad el esquema que se organizó en 1982, que es cuando se creó la central de abastos, ya implica una obligación por parte del gobierno y el sector privado, que son los comerciantes, de organizarse para tomar decisiones. Entonces, esto por eso se acomoda en el concepto de la gobernanza, porque en sí mismo el esquema ya está construido bajo ese criterio. Un aspecto importante es que el fideicomiso tiene una duración de 99 años. Los locatarios de la central de abastos en realidad no son propietarios de su local, son fiduciarios, fideicomitentes, perdón, que en el 2082 van a extinguir sus derechos y cuando suceda eso, los terrenos y las instalaciones de la central de abastos van a regresar al gobierno del distrito, bueno, de la Ciudad de México a ser propiedad de él, porque en su momento, en 1982, el Departamento del Distrito Federal, que es otra figura administrativa que antes existía, antes de la Ciudad de México, fue el que cedió esos terrenos, que son 327 hectáreas, las que componen la central de abasto. Entonces, este dato lo comento porque en el esquema de gobernanza no solamente es una participación administrativa, sino que recurrentemente desde sus orígenes el sector público ha participado. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo participa en realidad el sector público en la gobernanza de la SEDA? Es decir, eh, ¿por qué si es un ente privado, la central de abastos, por qué inyecta recursos si cuando originalmente el fideicomiso estableció que el mantenimiento y demás requerimientos que tuviera la central de abastos se tenía que cubrir con las cuotas de los comerciantes? Ahora, para hacer esta investigación se ha hecho una revisión documental normativa de la central de abastos al interior, es decir, cómo se creó, lo cual ha sido un reto porque debido al carácter privado de la central de abastos, no es tan fácil acceder a documentos como el propio contrato del fideicomiso. Ha costado trabajo, pero se ha logrado a tener un acercamiento muy importante y también justo a la normativa de los manuales operativos del gobierno de la Ciudad de México con relación a la central de abastos y lo manejamos de manera histórica porque uno de los descubrimientos que se han tenido es que esta relación en realidad ha cambiado. Y aquí están estos principales hallazgos, que la inyección de recursos por parte del sector público en realidad han sido constantes. Si bien es cierto que la administración del 2018 al 2024 fue histórica, eso no significa que las anteriores administraciones poco o más o menos poco han estado inyectando constantemente. Y esto se ha dado debido a que
la falta de recursos por parte del sector privado, es decir, las cuotas que tienen que aportar los comerciantes no son suficientes para poder darle el mantenimiento a una infraestructura tan grande y por lo tanto han tenido que entrar el sector público. Otro hallazgo que hemos tenido es que la participación pública ha sufrido cambios. Antes el sector público estaba representado por el Departamento del Distrito Federal, el cual estaba supeditado directamente al gobierno federal. Era una instancia federal. Y ahora, con la reforma política administrativa, que es otro de los hallazgos que se ha visto, en realidad el sujeto protagónico del sector público ya no es el gobierno federal a través del departamento del Distrito Federal, sino ahora es un ente local completamente con la nueva estructura administrativa que establece la Ciudad de México, por lo cual ya no estamos hablando de un ente público nacional con presupuesto federal y con lazos nacionales, sino de un ente local. Y por lo tanto, se ha visto que en realidad este esquema no fue pensado, no se fue actualizando conforme se dio la reforma política de la Ciudad de México. Las prim- la- a base, digamos, como primeras conclusiones, se plantea que el esquema de organización de la seda está obsoleto. ¿Por qué? Porque se había planteado que iba a ser un fideicomiso privado para que los comerciantes pudieran ahí dar sus cuotas y con base en eso darle el mantenimiento a la central y pudiera operar constantemente, lo cual se ha visto que no ha sido suficiente. En un informe del coordinador de la central de abastos en el 2018 señaló que encontró en la caja, así le llamó, es decir, en la caja, en la cuenta, apenas 20,000 pesos, ¿no? De montos del sector. Y señalaba, no es posible, si nos quedáramos con eso, la central de abastos cerraría. Y lo otro es que es necesaria pues su revisión y actualización. Y también es importante incluir a la federación, en el sentido que la central de abastos en realidad como ente el esencial del sector alimentario no solamente importa para la Ciudad de México, sino también importa para la metrópolis y a nivel nacional. Por lo tanto, se plantea que una de las conclusiones es que es importante que la federación se reintegre y se haga una reestructura del esquema de gobernanza y nos concentramos en el sector público y con esto concluimos, porque si bien es cierto es que hay dos actores, en esta ocasión nos interesó ver cómo ha sido la central de abastos, digamos, implicada en el sector público y hasta qué alcances ha tenido. Por supuesto que un objetivo de la investigación es complementarla, ahora hablando del sector privado, pero digamos, esa es la propuesta como un estudio sobre una infraestructura esencial, el sistema alimentario de México y de la ciudad. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y continuaremos con la ronda de retroalimentaciones. Si es tan amable, doctora Ana. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Muy bien. perfecto. Hola Roberto, qué gusto volverte a ver. Y me da mucho gusto ver tu avance en tu proyecto de investigación. A mí se me hace muy importante lo que estás haciendo con la central de abastos. Yo creo que es parte esencial del sistema alimentario mexicano. Y no solo, o sea, como bien lo dices, no solamente de la ciudad, sino de todo México. Entonces, creo que tenemos varios huecos ahí con el sistema, con la central de abasto, como que no sabemos muchísimo de qué onda con la central de abasto. Entonces, me da gusto ver un trabajo que se enfoque en tratar de entender un poquito mejor cómo es esto, ¿no? Me gusta que incorporas la palabra gobernanza en tu investigación. Entonces, me parece que ahí va, que va agarrando forma. Me siento, y aquí va mi retroalimentación, que es lo que creo que es lo que tienes que enfocar un poquito más en lo que te queda de maestría, es en la metodología, ¿no? Si bien tienes un tema interesante, estás hablando de la central de abasto, estás hablando de gobernanza, pero creo que me quedas a deber un poco con la metodología. Si bien es una revisión histórica, entiendo que tienes que ser súper específico en cómo vas recolectando esa información, ¿no? ¿De dónde la sacas? Ahorita no me mencionaste de dónde la sacas. Me dices que es difícil. Sí, me imagino que es súper difícil, ¿no? No creo que sea fácil recolectar esta información, pero tienes que ser mucho más, ¿cómo decirlo?, estructurado y
Y ahí es cuando entra la metodología, tienes que leer más metodología de revisiones históricas, de revisión documental. Hay muchísima literatura que te dice más o menos cómo hacerlo y cómo narrarlo en tus documentos y en tus presentaciones. Yo sé que es una presentación muy corta, pero sí siento que nada más me platicaste como que hacia dónde va. Pero acuérdate que es una investigación científica al final esto, ¿no? Entonces tienes que narrarnos a nosotros, por escrito o cuando presentes, en qué consistió esa investigación, ¿no? En qué hiciste, cómo empezaste, cómo analizaste los textos, ¿no? Y eso no está todavía. Entonces, para mí, esa sería mi retroalimentación principal, para cómo te tienes que mover en el futuro, ¿no? En estos semestres que te van quedando. Y eso ahorita lo que tengo que decir, pero sí, escuchemos al doctor Salvador y si se me ocurre otra cosa, ahorita la menciono. Gracias, doctora. Adelante, doctor Salvador. Gracias, Roberto. ¿Qué tal? Un gusto nuevamente verte, ¿verdad? Por aquí. Oye, Roberto, pues un poquito, ¿no? En la presentación no nos mostraste tu objetivo, tus objetivos pues del proyecto, ¿no? Sin embargo, lo consulté en tu resumen que enviaste y evidentemente, ¿no? Hablas, por ejemplo, de identificar el cambio de la participación pública, determinar las implicaciones administrativas, señalar las consecuencias de estos cambios, pero no nos dices para qué vamos a hacer cada uno de ellos, ¿no? Entonces, complementa, vamos a identificar un cambio de la participación pública, pero ¿para qué vamos a hacer esa identificación? ¿O para qué vamos a señalar esas consecuencias de todos estos cambios de participación pública, ¿no? En esa parte de los objetivos. Solo es complementarlo, ¿no? Y en cuanto a la parte ya medular de tu investigación, pues en realidad es una investigación interesante, ¿no? De cómo juega este papel del SEDA. Ahí dentro de tu documento hablabas sobre una plataforma, ¿no? Una plataforma, por aquí está, plataforma institucional, ¿no? Así le llamas, ¿no? Plataforma institucional. Sin embargo, no me describes en qué consiste la plataforma, cómo se sustenta su funcionamiento en el SEDA, ¿no? Yo creo que sería cuestión de que complementes tu investigación, que describas, ¿no? Un poquito más en qué consiste esta plataforma institucional, cómo ha funcionado en el SEDA, ¿verdad? Y de qué forma contribuye en esta infraestructura para fortalecer este sistema alimentario, ¿no? Entonces, esa es por una parte. La otra parte, evidentemente, hablas de la gobernanza institucional, ¿no? Como tal, del SEDA. Entonces, recuerda que es una maestría en seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. Está bien que hables de la parte de política pública y de la gobernanza, pero ¿cómo lo relacionas con esta parte de garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Quizás falta un poco desglosar ahí y, evidentemente, ¿no? Asegurando el acceso justo, eficiente y sostenible de los alimentos. Y la verdad quedé muy intrigado en tu investigación, o sea, porque me gustó irla leyendo, ¿verdad? Pero algo que te faltó y que a lo mejor necesito que lo matices, ¿verdad? Pues cuáles van a ser tus propuestas, ¿no? Al final de cuentas. No las vi reflejadas, supongo que sí las tendrás o a lo mejor las tengas que desarrollar. Lo importante, Roberto, es que tú, ¿verdad? Hoy en la presentación decías, ¿no? Bueno, está obsoleto el sistema de organización, entonces evidentemente necesita una reconfiguración y es donde tú tienes que entrar como esta agente de cambio y decir cuál es tu propuesta de política pública o de esa reconfiguración, ¿no? Desde el punto de vista de los mecanismos institucionales que implica esta reconfiguración, veía que decías, no hay transparencia en los recursos, ¿verdad? Entonces, ver de esa parte cómo es la participación, la transparencia de recursos, la rendición de cuentas, pero también cuáles son esas estrategias para la coordinación efectiva, ¿no? Entre los niveles de gobierno, ¿verdad? Porque participa el gobierno, el sector privado, pero también, ¿sabes qué? Sin dejar de lado el sector productivo, ¿no? Creo que tendríamos que meter al sector productivo. Evidentemente te felicito, es un tema muy, muy bueno, muy completo, tiene pertinencia, pero son estos elementos que considero que podrían fortalecer tu investigación. Gracias. Agradecemos a ambos sus comentarios. Dígame, doctora. Ay, hola, perdón. Creo que un poco complementando el comentario del doctor Salvador, yo creo que es súper importante que cuando hables, o sea, yo creo que, digo, las bases están bien, pero sí es cierto, como que justo también pensé eso, ¿no? De que falta que nos conectes
este tema de la central de abasto, la gobernanza, todo esto que nos mencionas, con la maestría que estás estudiando. Si bien no escuché mucho, escuché sistema alimentario, está bien, pero no escuché seguridad alimentaria, no escuché soberanía alimentaria, no escuché esto cómo termina afectando el estado quizá nutricional de la población. Ya sé que es para lo mejor para lo que estás formulando, y dices, bueno, pero eso va a salir luego, no sabemos, ¿no? Entonces es importante que tú nos digas qué esperas, cómo esto se va a formar, este nexo se va a hacer entre lo que tú nos estás proponiendo y el tema de la maestría, porque sí hay una desconexión, ¿no? Ahorita está desconectado. Entonces yo creo que el trabajo futuro va a ser conectarlo mejor, articularlo mejor, para que tenga sentido ese trabajo de investigación dentro de la maestría, ¿no? Entonces ahorita no está, pero piénsalo, trabájalo con tus asesores, con tus tutores, y articúlenlo juntos, ¿no? Que te ayuden a articularlo, cómo lo vas a meter en tu proyecto de investigación. Y sí, a lo mejor ahorita en la etapa en la que estás en tu investigación no tienes como estas grandes implicaciones, pero tienes que irlas pensando, porque no van a salir de un día para otro, ¿no? ¿Cómo esto qué implica esto? ¿Qué implica esta investigación para lo que venga en la central de abastos, ¿no? Porque al final, acuérdate, esta investigación la tienes que hacer para algo, ¿no? Y que sirva como conocimiento. Y esto ahorita todavía no está. Entiendo que lo estás haciendo todavía, pero velo pensando ya. Eso sería todo. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Continuemos. Tenemos entonces la presentación de Gabriela Valentina Ayala Alor, quien presentará su trabajo, Calidad de vida laboral de los jornaleros chinamperos en la zona de San Andrés Mixquic. Adelante. Buenas tardes, profesores. ¿Se me ayuda a presentarlo, por favor? Claro que sí, dame un segundo. Gracias. Comenzamos. Me avisan si se ve, por favor. Sí, se ve. Ok, perfecto. Adelante. No sé si lo puedes poner en pantalla completa, quizá. Enseguida de la impresora está unos 3 puntitos y ahí debe salir pantalla completa. Presentar. Bien. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes, profesores. Yo soy Gabriela Valentina Ayala Alor y mi tema es calidad de vida laboral de los jornaleros chinamperos en la zona de San Andrés Mixquic. Y en la introducción de mi trabajo es... perdón. Ya, gracias. Mi introducción es, pues en este trabajo aborda la situación laboral de los jornaleros chinamperos en Mixquic, enfocándose en su calidad de vida. Se parte del reconocimiento de la importancia del trabajo agrícola y de las condiciones estructurales que afectan a quienes los desempeñan. El análisis se enmarca en una visión integral que considera lo económico, lo social, lo ambiental y lo cultural. En mi marco teórico estoy poniendo conceptos como lo que es Chinampa. Según González y Mitihans, mencionaron que la palabra Chinampa tiene origen de náhuatl. Este modo de producción de agricultura se caracteriza por estar estructurado por montículos de tierra. Estos son una especie de isla que están rodeadas por agua entre canales. Las ventajas que brindan las chinampas es que pueden tener un rendimiento de 5 cosechas anualmente. Pues esto ayuda a los habitantes de la región donde se ubica en este modo de producción de agricultura. Igualmente, esta zona está compuesta por una amplia biodiversidad y vestigios arqueológicos.
lo cual ayuda a tener un patrimonio inmaterial que se conforma también con las costumbres festivas de la comunidad. Mi otro concepto es calidad de vida laboral. Calidad de vida laboral. ¿Sí se puede? Sí, ahí está. Gracias. Bueno, en la calidad de vida laboral, según Alves, la noción de calidad de vida en el trabajo no tiene una definición única, ya que evoluciona constantemente en función del comportamiento humano. Aunque el interés por este tema creció tras la Primera Guerra Mundial, fue a partir de los años 90 cuando adquirió mayor relevancia en el ámbito empresarial debido a los cambios globales en la economía y en la organización del trabajo. Por su parte, Garson destacó que la calidad de vida es un concepto complejo que incluye varios aspectos laborales como la satisfacción en el trabajo, el equilibrio entre la vida personal y laboral, la motivación, la posibilidad del desarrollo profesional, los horarios de trabajo y la remuneración justa. Y en salud, mi concepto de salud, según Gavidia y Talavera, identifican distintos enfoques del concepto de salud porque el ámbito médico se considera como la ausencia de enfermedad, entendida esta como una alteración corporal identificable y tratable desde el enfoque clínico individual. La perspectiva del paciente, la salud es percibida culturalmente como la recuperación del equilibrio personal y la capacidad de llevar una vida normal en su comunidad, y el enfoque sociológico. La salud se entiende como la capacidad del individuo para cumplir con sus funciones sociales, es decir, para desempeñar adecuadamente su rol dentro de la sociedad. Y bueno, en mi justificación de mi trabajo, pues en esta investigación es importante. Bueno, esta investigación es importante porque permitirá entender y exponer las problemáticas que enfrentan los jornaleros de San Andrés Mixquic en cuanto a su calidad de vida. Además, resalta el valor de preservar un sistema agrícola tradicional que contribuye a la seguridad alimentaria y al patrimonio biocultural de la región. Mi objetivo general es analizar los factores que determinan la calidad de vida laboral de los jornaleros chinamperos en San Andrés Mixquic para identificar sus principales necesidades y condiciones de trabajo. Mis objetivos específicos son dos. Es identificar las condiciones laborales actuales, la jornada, salario, prestaciones, seguridad de los jornaleros en la zona chinampera de San Andrés Mixquic. Y la segunda es evaluar el impacto de dichas condiciones laborales en el bienestar físico, económico y emocional de los jornaleros chinamperos. Mi pregunta de investigación es, ¿cuáles son los factores que influyen en la calidad de vida laboral de los jornaleros chinamperos en la zona de San Andrés Mixquic? Y mis hipótesis, pues estoy manejando dos, es la falta de acceso a servicios básicos y seguridad social disminuye significativamente la calidad de vida laboral de los jornaleros chinamperos en Mixquic. Y la segunda es jornaleros con jornadas laborales más extensas y menores ingresos reportan menor satisfacción y bienestar personal. Y la metodología que yo voy a manejar es, pues los métodos que yo aplicaría en este estudio es recabar información, sería cualitativo y cuantitativo, porque se realizarán entrevistas semiestructuradas y cuestionarios y se basarán en los ítems que utilizaron Muñoz. Pues para evaluar la calidad de vida laboral consideraron preguntar sobre las condiciones del ambiente del trabajo con la
temperatura del ambiente, si hay ruido, polvo, estados de ánimo del trabajador, el grado de satisfacción laboral y económica y compromiso laboral. También para estos instrumentos se consideran utilizar los indicadores y preguntas en la escala FUMAT, realizada por Verdugo, y se considera la dimensión de atención sanitaria, y la pregunta correspondiente a este indicador compete a que si la persona cuenta con atención médica, y el indicador derechos legales que plantean en su pregunta si la persona cuenta con asesoría legal. Y pues eso es todo. Gracias. Agradecemos la presentación y continuamos con la ronda de retroalimentaciones. Si es tan amable, doctor Salvador. Gracias. ¿Qué tal, Valentina? Buena tarde. Buenas tardes, profesor. Valentina, de acuerdo a tu presentación, ¿no? Como que tu objetivo general se me hace similar al de tu objetivo específico. Sí. Hay que tener bien claro y cuidado qué es lo que estamos esperando y buscando, ¿no? De esta investigación, porque hablas calidad de vida laboral de los jornaleros chinamperos, ¿no? Evidentemente, también me genera un poco de ruido la parte metodológica. Dices que dentro de tus indicadores vas a utilizar la escala FUMAT, ¿no? Pero no describes en qué consiste, qué incluye esos indicadores. Pero además de los indicadores, por lo que leí en tu documento, solo hablas de la parte sanitaria, pero entonces, ¿dónde queda la parte de la vivienda? ¿Dónde queda la parte social, ¿no? Entonces, sí, creo que todavía falta como matizar bien qué es lo que esperamos de esta investigación. Pero ante todo, ya en lo sustancial, me gustaría que abordaras esta parte de la precariedad laboral, ¿no? Que tienen los jornaleros chinamperos, ¿no? ¿Cuál ha sido, pues, ese antecedente del acceso limitado a la salud, a la educación, al servicio social, porque también lo abordas, ¿no? A una vivienda digna. Con relación a la invisibilidad social, no tocas el tema de esa invisibilidad social, ¿no? Que tienen estos jornaleros, y también si hay algún tipo de política de apoyo integral, ¿no? Para estos jornaleros. Entonces, todavía falta como matizar tu trabajo, pero también la otra cuestión es de que no me relacionas, pues también tu tema, ¿no? Con la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, quisiera ver un poquito, ¿no? Cómo esas condiciones de trabajo, los accesos a los servicios de los jornaleros, ¿verdad? Pueden mejorar la calidad de vida, pero esa calidad de vida, ¿cómo puede mejorar la parte del sistema agroecológico de las chinampas, ¿no? Entonces, está como que muy suelto, muy aislado tu tema, ¿no? Entonces, pues evidentemente sería esa incidencia, ¿no? De la calidad de vida con la sostenibilidad del sistema alimentario local, porque pues y cómo garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, en eso serían mis comentarios, Valentina, ¿verdad? Tendríamos todavía que trabajar más el proyecto. Gracias. Gracias, doctor. Si es tan amable, doctora Ana. Valentina, qué gusto saludarte nuevamente. Y bueno, tengo varios comentarios. Yo creo que es un tema muy interesante primero. Obviamente no se ha hecho, entonces en ese sentido va a ser interesante leer tus resultados. Sin embargo, hay mucho que trabajar todavía en definir qué exactamente quieres hacer con esto, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Va a sonar un poco repetitivo porque el doctor Salvador lo dijo. Para empezar, siento que está totalmente desconectado de la maestría, ¿no? O sea, es un tema muy interesante que indirectamente está relacionado con seguridad alimentaria. O sea, veo por qué lo estás haciendo, ¿no? O sea, intuitivamente puedo ver por qué lo estás haciendo. Pero acuérdate, lo que yo pueda adivinar no significa que todos lo vamos a adivinar de la misma forma. Entonces, tú nos tienes que guiar a nosotros de por qué eso que tú estás haciendo tiene que ver con seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, eso no está, tú no nos dices por qué lo estás haciendo, ¿no? Entonces, sí creo que es bien importante que te quede claro por qué lo estás haciendo, por qué en esta maestría, ¿no? Porque ese tema lo podrías hacer en otro tipo de maestría también, pero ¿por qué en seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Y yo creo que aquí es bien importante que tú identifiques cuáles van a ser las implicaciones de saber esto de los jornaleros, ¿no? Yo creo que al final tiene una serie de implicaciones para la seguridad y soberanía alimentaria de la población, nada más que tú nos tienes que decir eso, ¿no?
en otro sentido, otra cosa que te quería decir es, metodológicamente, igual me quedas a deber, ¿no? Si bien me dices que va a ser una investigación con métodos mixtos, cualitativo y cuantitativo, creo que es muy apropiado porque sabemos muy poco de esta población, entonces tiene que haber de las dos, ¿no? No nada más una encuesta nos va a decir. Entonces, que hagas entrevistas con los jornaleros va a ser súper, súper útil, nos va a dar mucha más riqueza de información. En cuanto a la encuesta que planeas hacer, asumes que nosotros sabemos cuáles son los ítems y yo, la verdad, no sé cuáles son esos ítems. Entonces, lo que debiste de haber hecho en la presentación fue presentarnos esos ítems, ¿no? Si ya lo sabes, si ya sabes que vas a usar esa bibliografía, ya sabes que vas a usar los ítems de FUMAT, etcétera, preséntanos, dinos que, y aquí nosotros también te podemos dar una retroalimentación de por qué ese sí, por qué ese no, ¿no? Entonces, en ese sentido, y bueno, tampoco nos dices cómo vas a aplicar esta encuesta, cómo vas a hacer las entrevistas. Ya entiendo que no lo has hecho, que es trabajo que está en formación todavía, pero es bueno ir ideando cómo vas a recolectar estos datos. Y ahorita no nos dijiste nada de eso, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido creo que falta. En temas de presentación, te escuchabas nerviosa, presentar en 10 minutos no es nada fácil, y tu presentación no te echó la mano, ¿sabes? En ese sentido, creo que tu presentación pudo haber sido mucho más sencilla, menos texto, ideas claves, ¿no? Que te ayudaran a ti a presentar y que nos diera también una noción a nosotros hacia dónde va, ¿no? Entonces, mi recomendación es simplificar tu presentación para próximas ocasiones, que no esté tan cargada de texto, porque en realidad nosotros no alcanzamos a leer lo que escribes, ¿no? Y que tú leas el texto que está ahí tampoco nos ayuda. Entonces, tú tienes que hacer mucho más fácil el entendimiento de todo lo que has leído y escrito, nos tienes que simplificar a nosotros, ¿ok? Y sí, bueno, creo que mi mayor comentario es conéctalo con seguridad y soberanía alimentaria. Y también que otras cosas te interesa saber de los jornaleros, ¿no? Porque es irónico esto, pero los mismos jornaleros no tienen seguridad alimentaria. Entonces, quizá preguntarles cuál es su situación de seguridad alimentaria puede ser relevante para tu proyecto de investigación. Entonces, no nada más son las condiciones laborales, sino también quizá cuál es su seguridad alimentaria. Lo más seguro es que no tengan seguridad alimentaria. Entonces, investigar eso también puede ser muy relevante para tu proyecto. Muchas gracias. Gracias, profesora. Muy bien. Agradecemos los comentarios y continuamos. Para terminar, presentamos a Adriana Itay Muñoz Cruz, quien presentará su trabajo, las políticas públicas dirigidas al manejo de la pérdida y desperdicio de alimentos en la Ciudad de México, análisis y propuestas. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos, todas y todos. Ya ven mi presentación, ¿verdad? Sí. Ok, mi cámara como que se está atorando un poco, entonces la voy a apagar, si me lo permiten, nada más para que esto se transmita bien. Ok, pues bueno, ok, muchísimas gracias, doctores, profesores, pues agradezco a los presentes y también a la doctora Alejandra Reyes de mi comité asesor, mi directora del comité asesor que está aquí conectada. La veo, muchísimas gracias, doctora. Como ven, mi investigación se llama Políticas Públicas Dirigidas al Manejo, Pérdida y Desperdicio de Alimentos de la Ciudad de México, Análisis y Propuestas para la Acción. Entonces, les voy a presentar brevemente. Este es como un contenido, creo que tengo una versión anterior, pero bueno, un contenido general. Vamos a hablar primero sobre una introducción al tema, el problema, el objetivo, la metodología que tengo como propuesta, un poco del avance del marco conceptual y contextual de lo que tengo trabajado hasta ahorita.
Y pues bueno, como introducción al tema y sobre todo para enfocarnos a la problemática de la pérdida y desperdicio de alimentos, todos los años alrededor de la tercera parte de los alimentos que se producen en todo el mundo se pierden o se desperdician. Hay una diferenciación entre estos dos términos que vamos posteriormente a platicar un poquito sobre ello. Y en total la pérdida en esos dos puntos de la cadena es del 30% de todos los alimentos que se producen en el mundo. Estos alimentos tienen un valor de 400,000 millones de dólares. Adicionalmente, los residuos que genera la pérdida y desperdicio generan anualmente una huella de carbono de 4.4 billones de toneladas de dióxido de carbono y producen además del 6 al 8% de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Esta emisión es tanto que si la pérdida y desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer país más contaminante entre todos los países emisores de gas invernadero después de China y después de Estados Unidos. Y en el caso de México, el porcentaje de pérdida y desperdicio es un poco más elevado, con alrededor del 35% de pérdida anual para todos los alimentos que se producen en el país. Esto equivale a alrededor de 20 millones de toneladas de alimentos todos los años. Y los efectos ambientales, los cálculos más conservadores cuantifican las emisiones en alrededor de 36 millones de toneladas de dióxido de carbono anuales. Y pues estas cifras por sí solas son muy alarmantes, pero también son muy preocupantes si pensamos en que en el mundo casi 10% de la población, lo que son 775 millones de personas, sufren de hambre crónica. Y pues esto son proporciones similares en el caso de México, en donde 27.6% de la población tienen inseguridad alimentaria. Esto son también 35.6 millones de personas sin alimentos suficientes y en el caso de la Ciudad de México, el 13.9% de su población o 1.6 millones de personas aproximadamente sufren de hambre. Y como vemos, pues la pérdida de desperdicio tiene, además de estas cifras tan escandalosas, conlleva la pérdida de valiosos recursos como agua, tierra, energía, biodiversidad, que son esenciales para la producción de los alimentos. Y también con la consecuencia ambiental significativa. Adicionalmente a todo esto, la pérdida de desperdicio genera una menor disponibilidad de alimentos, lo que impacta negativamente en los precios y en consecuencia en el poder adquisitivo de la población. Además de sumar a todo esto las consecuencias sociales y éticas que implica el desecho de alimentos que bien podrían ser aprovechados por toda esta población que se encuentra en inseguridad alimentaria. Y pues bueno, el desperdicio de alimentos, la pérdida y desperdicio de alimentos son problemáticas globales que tienen implicaciones críticas para la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la economía. Muchas de las acciones que se dirigen a incrementar la seguridad alimentaria o a mejorarla tienen que ver con, a su vez, incrementar la producción de alimentos sin considerar que pues no tiene caso resolver un problema mientras se crea otro, ya que los alimentos, así como se producen, así se desperdician. Y de acuerdo con la FAO, se produce actualmente lo suficiente para alimentar a toda la población mundial y a pesar de ello, casi el 9.8% en el mundo, de las personas del mundo padecen de hambre. Entonces, de acuerdo con este razonamiento, la falta de acceso a la alimentación no necesariamente es causada por la falta de alimentos, sino por las ineficiencias en el sistema alimentario, incluyendo producción, distribución y consumo. Y pues en este sentido y a manera de justificación, es relevante analizar el papel que juega el gobierno para influir en la acción colectiva que permita ajustar todas estas ineficiencias en la cadena de alimentos y fomentar la redistribución de aquellos alimentos que están todavía en condiciones de ser consumidos, sobre todo en aquellas personas que se encuentran en vulnerabilidad. Y en el caso de la Ciudad de México, el problema es de especial relevancia, ya que tiene una alta densidad poblacional y pues también por la importancia que tiene la ciudad como núcleo económico del país. Y pues bueno, el objetivo general de la investigación es la identificación y el análisis de las políticas públicas dirigidas a la mitigación de la pérdida y desperdicio en la Ciudad de México mediante el análisis documental y el llevar a cabo encuestas respecto a las intervenciones actuales con el propósito de brindar recomendaciones para mejorar el acceso a la alimentación adecuada en la población vulnerable. Tengo específicamente 3 objetivos, que son primero, identificar el marco normativo vigente en la Ciudad de México, que se relaciona con el manejo de la pérdida y desperdicio. 2, identificar las principales oportunidades y limitaciones de implementación y de efectividad de estas políticas a través de la aplicación de entrevistas a los participantes y beneficiarios de ellas. Y finalmente, sugerir recomendaciones basadas en este análisis.
que estén orientadas a fortalecer la efectividad pues de estas políticas. Y aquí presento las políticas públicas de la ciudad que he identificado hasta el momento que se desarrollan específicamente para atender el tema de la pérdida y desperdicio o que tienen incidencia directa en esta problemática. Primero, el programa Itacate, que tiene como objetivo recuperar alimentos en la Central de Abastos de la Ciudad de México para ser entregados en comedores comunitarios de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Después, el programa de certificación Cero Residuos de Alimentos, que es un programa que se lanzó apenas en junio de 2024 y busca que los grandes generadores de alimentos diseñen estrategias que permitan reducir, prevenir, donar y comunicar sobre el desperdicio de alimentos. Y también la ley para la donación altruista de alimentos, que sanciona a los establecimientos comerciales que incumplan con la obligación de donar alimentos. Todas estas acciones, esas 3 acciones, pretenden contribuir a los esfuerzos para afrontar el desafío que representa alcanzar a la seguridad alimentaria en la Ciudad de México, ya que, pues, a pesar de todos los esfuerzos, como veíamos en diapositivas pasadas, el índice de personas en vulnerabilidad alimentaria se mantiene estable y no ha podido ser disminuido. Y pues en ese sentido, para llevar a cabo el análisis, se plantea un enfoque mixto de investigación combinando el análisis documental y el trabajo de campo. En cuanto al trabajo de gabinete, se ha llevado a cabo una revisión del marco normativo, las estrategias de intervención actuales, los reportes de resultados y otros documentos relacionados. Y pues el trabajo ha permitido principalmente contar con un marco conceptual y teórico, además de entender el contexto particular para la ciudad en el que se estará trabajando para el trabajo de campo y sobre todo para la última etapa de investigación que se enfocará en las propuestas. Y el trabajo de campo se llevará a cabo a través de entrevistas guiadas por cuestionarios dirigidos a los participantes y beneficiarios de esas políticas que permitan recoger su experiencia directa como actores que participan pues directamente en la implementación. Y pues vale la pena aclarar que uno de los temas que revisaré próximamente con mi comité asesor es la consideración de seleccionar uno de estos programas para la parte de trabajo de campo, considerando que, sobre todo, cuál es la estrategia que cuenta con más tiempo de ser implementada, que esto es el programa Itacate, y pues para ello analizar la participación de los locatarios de la Central de Abastos en el programa, las cifras que se reportan sobre recuperación de alimentos y la percepción de los beneficiarios, sobre todo en la atención de población que se encuentra en carencia alimentaria. Y pues bueno, a partir de aquí paso a un resumen hasta que me lo permita el tiempo brevemente sobre los avances de la investigación. Este es un diagrama sobre la conceptualización y para entender en qué se considera pérdida y qué se considera desperdicio de alimentos. Y esta definición separa el desperdicio de las pérdidas de alimentos de acuerdo con el momento en el que ocurren dentro de la cadena alimentaria y define también la pérdida y desperdicio de acuerdo con el uso previsto y al destino que se previó para él, por lo que no se considera pérdida o desperdicio todos aquellos alimentos que son transformados para algún otro fin económico, por ejemplo, para ser utilizados como alimentación animal o algún uso industrial, aun cuando este cambio en el propósito afecte a la seguridad alimentaria o al valor nutricional. Considera también la pérdida y desperdicio cualitativa, la cual se refiere a la reducción de valor en cuanto al uso previsto, es decir, nutricional o económico. Esto puede ser incluso un alimento menos nutritivo, nocivo, o incluso el consumo excesivo de alimentos puede ser una pérdida o desperdicio cualitativo. Y pues vale la pena mencionar que para el contexto específico de la Ciudad de México, esto está incluido en la Ley para la Donación Altruista de Alimentos de la Ciudad de México, en donde se define solamente a los desperdicios de alimentos, más no la pérdida, como los alimentos que se tiran o desperdician en la parte de las cadenas alimentarias que conducen a productos comestibles destinados al consumo humano. Y aunque no se menciona en qué parte de las cadenas, de qué parte de las cadenas estamos hablando, ni, como decíamos, mencionamos a las pérdidas. Y también, aquí pongo brevemente en pantalla el marco normativo habilitante que se ha identificado en cuanto a políticas que inciden en la pérdida y desperdicio de alimentos, y marcamos en negro las que tienen como objetivo específico este tema. Y algunos datos específicos para México, en donde presento unos análisis llevados a cabo con una selección de los 10 productos de la canasta básica que presentan los mayores porcentajes de pérdida y desperdicio,
La columna que vemos en azul es el consumo nacional aparente, el cual fue calculado a partir de la producción, más importaciones menos exportaciones. Y la columna gris es el cálculo de pérdida y desperdicio, que de acuerdo con el índice que calculó el Banco Mundial para México. De estos 10 productos de la canasta básica, el jitomate, la papa y la cebolla son de los productos más recuperados y donados en la central de abastos. Y los cálculos para solamente estos 10 alimentos alcanzó el 13.9 millones de toneladas anuales de pérdida y desperdicio. Si tomamos cifras de la FAO, sobre los kilogramos de alimentos que consume una persona a nivel nacional, la prevención de la pérdida o la recuperación de estos alimentos permitiría que 4.6 millones de personas contaran con alimentos para todo un año, lo que es casi el doble de las personas que, de acuerdo con el Coneval, se encuentran en situación de carencia alimentaria por acceso a los alimentos. Y aquí finalmente presenta una gráfica de la producción de residuos orgánicos en la Ciudad de México para los últimos 5 años, y en ello observamos en azul los residuos que corresponden a los alimentos, pero no sé, es importante mencionar que no se hace una distinción respecto al porcentaje de cuáles de estos son pérdida y desperdicio y qué porcentaje son partes comestibles o cuáles son residuos. Y pues mostramos aquí que la cantidad de alimentos de residuos de alimentos se mantiene estable, si bien aumenta ligeramente año con año. Y pues bueno, a manera de conclusión me gustaría comentar que los datos que presento evidencian la magnitud del problema de la pérdida y desperdicio de alimentos en la Ciudad de México y en México, particularmente en productos esenciales de la canasta básica. Y pues con esta pérdida anual de 13.9 millones de toneladas solamente para 10 productos, pues se resalta el impacto potencial de su recuperación y aunque la generación de residuos alimentarios en la Ciudad de México ha crecido ligeramente, se mantiene estable, lo que sugiere pocos o nulos efectos positivos de las políticas públicas que se dedican a ello, y por lo tanto pues una necesidad urgente de fortalecer estas estrategias de prevención y de aprovechamiento de alimentos, particularmente para el caso de la ciudad. Y pues agradezco mucho su atención y pues sus amables comentarios. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Si es tan amable, doctora Ana. Hola Adriana, qué gusto volverte a saludar. Bueno, me parece una muy buena presentación, muy estructurada, bien hecho. Lo único que sí me hubiera gustado es que presentaras el marco conceptual rumbo al inicio, ¿no? No rumbo al final. Generalmente los marcos conceptuales se tratan de presentar al inicio para también como que todo el mundo esté en la misma sintonía. Entonces nada más ese sería un comentario que puedes utilizar en presentaciones futuras. Algo que me hace ruido de tu presentación es que usas diferentes términos. Usas hambre crónica, inseguridad alimentaria, vulnerabilidad alimentaria, carencia alimentaria. ¿Con cuál vas a trabajar? Porque son varios y cada uno tiene diferentes definiciones, ¿no? Entonces mi recomendación es, si va a ser inseguridad alimentaria, que sea inseguridad alimentaria, ¿no? Está bien en tu marco teórico si quieres presentar todos los términos, todas las definiciones de todos, pero al final tú te tienes que decidir por uno, con el que vas a estar consistentemente trabajando a lo largo de tu proyecto, ¿no? Entonces ahorita usas varios términos y no sé cuál es el que te quieres enfocar. Si bien en tu presentación mencionas estadísticas mundiales en México, todo me parece bien, pero tienes que ayudarnos a los que te estamos escuchando a verlas, ¿no? Entonces, al inicio te quedaste en la primera diapositiva un ratote, pero nosotros no podíamos, hasta en algún momento pensé que no estaba avanzando tu presentación, ¿no? Entonces tienes que usar todos esos datos que ya los tienes porque los dijiste, ayudarnos a los que te estamos escuchando a verlos un poquito más visualmente, ¿no? Para que vaya quedando más claro. Me parece muy buen objetivo lo que estás planteando. Y sí, quizá como bien dices, a lo mejor enfocarte en un solo programa, ¿no? Especialmente si vas a hacer, bueno, que aquí es otra cosa que no me queda clara. Inicialmente dices que vas a hacer encuestas, ¿no? Y para mí una encuesta es algo más de corte cuantitativo, ¿no? Es una encuesta muy estructurada donde vas a hacer preguntas y eventualmente vas a hacer algo con esos datos. Y de repente me cambias a entrevista.
Entonces ya no sé cuál es su intención, porque puede ser una entrevista semiestructurada, ¿no? Sería cualitativo, ¿no? Entonces, quizá establecer ahí los métodos, ¿qué quieres hacer, ¿no? Y mi otra pregunta, y quizá en eso estás todavía, ¿no? Tratando de ver cómo vas a conseguir a los participantes, ¿no? Si tienes que decidir un programa, eventualmente tienes que platicarnos cómo piensas conseguir a los participantes de ese programa, ¿no? Entonces eso todavía me queda pendiente, pero entiendo que lo estás haciendo todavía. Y bueno, esos son mis comentarios. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias, doctora. Sí, es tan amable, Gracias, doctor doctora. Salvador. Gracias. ¿Qué tal, Adriana? Buena tarde. Adriana, pues evidentemente me subo el comentario de la doctora Ana, ¿no? Por ahí leí vulnerabilidad alimentaria que lo tienes en tu documento. Entonces sí hay que definir bajo qué preceptos nos vamos a regir, ¿no? Y recuerda, no es lo mismo vulnerabilidad alimentaria que seguridad alimentaria. También hay una diferencia sustancial ahí, ¿no? Entonces sí es importante precisarlo. En tu documento también veía que hablabas esta parte, ¿no? De las políticas públicas que existen en la Ciudad de México y tú mismo nos las presentabas, ¿no? Como el programa Itacate, lo de esta ley de donación altruista, pero no vi lo de esta política de banco de alimentos de la Ciudad de México y que también existe, ¿no? Quizá también tendrías que nutrirla un poquito, desarrollarla, complementarla a la investigación que llevas, ¿no? Evidentemente, pues sí hay una estructura en tu investigación y es interesante, ¿no? Lo que sí sería importante, Adriana, que tomaras en cuenta ¿cuál sería la diferencia de tu proyecto de investigación a otras investigaciones similares que ya existen? No solo aquí en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, sino en otras instituciones ya existen investigaciones parecidas a la tuya. Entonces tendríamos ahí que indagar un poco cuál es la pertinencia de tu investigación. ¿Qué hace diferente esta investigación a las que ya existen, ¿no? Evidentemente tendrías que hablar un poco de esta parte de la magnitud del impacto de la investigación, cuáles son los actores clave involucrados, porque hablas de varios, pero no veo cuáles, quiénes son esos actores clave involucrados, ¿no? Entonces, a raíz de estos comentarios, yo te podría decir, bueno, por aquí anoté ciertas cuestiones que podrías complementar, ¿no? ¿Cómo afecta este desperdicio de alimentos a la seguridad alimentaria en caso de que hables de seguridad alimentaria, vulnerabilidad o inseguridad alimentaria, ¿no? Y cómo se da con este acceso equitativo a estas zonas vulnerables sobre la alimentación en la Ciudad de México. ¿Cómo fortalecerías las políticas públicas implementadas? Porque evidentemente ya existen políticas públicas, hay que hacer o has de tener un análisis, bueno, ¿han funcionado estas políticas públicas? Por ejemplo, el programa Itacate, ¿funciona o no funciona? ¿Y por qué no ha funcionado o sí ha funcionado? ¿Y qué podremos dar como alternativas, no? Que creo que esa es la intención de tu investigación, que tú propongas alternativas, ¿no? A partir, yo creo, de empezar con esos análisis de estos impactos, ¿verdad? Que ha tenido estos programas, cómo han incidido, pero o sea, tienes que relacionarlo, ¿no? Con la parte de la parte de la sostenibilidad, de la parte de la justicia social, de la parte de la seguridad alimentaria o de la vulnerabilidad, como tú lo quieras llamar, ¿no? La otra, pues bueno, te decía de los actores involucrados, porque bueno, ¿cuáles son esas prácticas ciudadanas, empresariales y gubernamentales que podrían contribuir, ¿verdad? En el aprovechamiento de estos alimentos, ¿no? Evidentemente en entornos urbanos, hablamos en entornos rurales, hay una variación, pero tú estás concentrada en la Ciudad de México. Y algo que sí siento que podrías, y que esperaba yo ver en tu documento, pues cómo incide el modelo de la economía circular, ¿no? Para reducir este PDA, ¿no? Entonces no vi que hablaras, aunque sea en tu marco teórico, sobre estos elementos, ¿no? Pero que los podrías nutrir, ¿verdad? Complementar a tu investigación. Pero pues en general es un buen tema, ¿verdad? Está muy bien estructurado, me gusta la sistematización que das, una secuencia lógica estructural y que pues vas por buen camino, ¿no? Gracias y una felicitación también a tu directora que está aquí con nosotros. Gracias, doctor. Agradecemos a ambos sus comentarios. Para concluir esta mesa, agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la asistencia y participación de los comentaristas a este octavo coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en donde se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras.
Les reitero nuestro agradecimiento. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Buenas tardes.